Hay palabras que salen de nuestra boca sin darnos cuenta, palabras que pronunciamos en la intimidad de nuestra oración, creyendo que estamos clamando a Dios, cuando en realidad estamos abriendo puertas que nunca debimos abrir. El enemigo no teme a los que oran poco, teme a los que oran bien. Y hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte algo que te va a sacudir por dentro. Hay expresiones que neutralizan tu oración, que anulan tu autoridad, que entregan terreno al infierno mientras crees que estás buscando el cielo. No es mi intención asustarte, es mi deseo despertarte. Porque cuando comprendas el poder de tus palabras en la presencia de Dios, tu vida de oración nunca será la misma. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar no viene de mí. Es Él quien habla. Permíteme comenzar diciéndote algo que tal vez nunca te han dicho con esta claridad. Tus palabras no son neutrales. No lo son cuando hablas con las personas. No lo son cuando hablas contigo misma. Y mucho menos lo son cuando hablas con Dios. Hay un poder tremendo, terrible y glorioso a la vez en lo que sale de tu boca cuando te inclinas ante el Padre. Y el enemigo lo sabe. Él conoce el peso de tus palabras mejor que tú misma. Por eso trabaja incansablemente para torcerlas, para contaminarlas, para que digas exactamente lo contrario de lo que deberías decir. Escucha lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Te das cuenta? No dice que la muerte y la vida están en el poder de tus circunstancias, ni en el poder de tus emociones. Dice que están en el poder de tu lengua. Y si eso es cierto cuando hablas con otros, ¿cuánto más cuando hablas con aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Cada palabra que pronuncias en oración es una semilla, y esa semilla va a germinar, va a crecer, va a producir fruto. La pregunta no es si va a producir, sino qué va a producir. Hay personas que han orado durante años y no han visto respuesta, y se preguntan por qué. Se preguntan si Dios las escucha, si Dios las ama, si Dios está cerca. Y la respuesta es sí. Dios las escucha, Dios las ama. Dios está más cerca de lo que ellas imaginan. Pero hay algo que está bloqueando el fluir de su poder en sus vidas. Y ese algo son las palabras equivocadas que salen de su boca cuando oran. No es que Dios no quiera responderles, es que ellas mismas están anulando su propia oración con lo que dicen. Te voy a dar un ejemplo que te va a abrir los ojos. ¿Cuántas veces has orado diciendo, si es tu voluntad, Señor? Suena piadoso, ¿verdad? Suena humilde. Suena como si estuvieras sometiéndote a la soberanía de Dios. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la sanidad? ¿Qué dice sobre la provisión? ¿Qué dice sobre la victoria? La palabra es clara. La palabra no deja lugar a dudas. Entonces, cuando tú ya conoces la voluntad de Dios porque está escrita en su palabra, y aún así dices, si es tu voluntad, ¿qué estás haciendo realmente? Estás sembrando duda. Estás declarando incertidumbre sobre algo que Dios ya declaró con certeza. Y el diablo se ríe. Se ríe porque sabe que una oración llena de duda es una oración sin poder. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Escuchaste eso? Quien duda no recibirá cosa alguna. No es que Dios no quiera darle, es que la duda neutraliza la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando oras con expresiones que siembran duda, estás cortando el flujo de la bendición antes de que llegue a ti. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no haya momentos en los que realmente no conozcas la voluntad de Dios sobre algo específico. En esos casos, por supuesto que es correcto decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero cuando la palabra ya la reveló, cuando la promesa ya está escrita, cuando el pacto ya está sellado con la sangre de Jesús, tú no necesitas preguntar si es su voluntad. Tú necesitas declarar su voluntad.
necesitas pararte en su palabra como en tierra firme y decir: Señor, tú dijiste en tu palabra que por tus llagas fui sanada. Tú dijiste que mi Dios suplirá toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tú dijiste que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces yo tomo esa promesa, la hago mía y la declaro sobre mi vida en el nombre de Jesús. Pero el enemigo no quiere que ores así. Él quiere que ores desde la duda, desde la incertidumbre, desde el temor. Porque mientras tú dudes, Él gana terreno. Mientras tú preguntes si Dios puede, si Dios quiere, si Dios va a hacerlo, el diablo se sienta tranquilo en su trono de mentiras, sabiendo que tú misma estás desarmando tu propia autoridad espiritual con tus propias palabras. Y hay otra expresión que he escuchado tantas veces que me parte el corazón cada vez que la oigo: no soy digna, Señor. Oh, amada, ¿quién te dijo que tenías que ser digna? ¿Quién te hizo creer que tu dignidad dependía de ti? Si tuvieras que ganarte el favor de Dios con tu perfección, ninguno de nosotros tendría esperanza, ninguno. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero ese mismo capítulo, en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. No por obras, no por mérito, no por dignidad propia, por gracia. Cuando tú dices en tu oración no soy digna, estás haciendo algo muy peligroso. Estás poniendo el foco en ti misma en lugar de ponerlo en Él. Estás mirando tu indignidad en lugar de mirar su suficiencia. Y el enemigo ama eso. Ama cuando te miras a ti misma, porque mientras te mires a ti, no estás mirando a Cristo. Y cuando no estás mirando a Cristo, estás perdida. Estás hundida en tu propia incapacidad, en tu propia vergüenza, en tu propia insuficiencia. Pero hay algo que quiero que entiendas hoy con toda claridad. Tú no vienes a Dios en tu nombre. Vienes en el nombre de Jesús. No vienes basada en tu justicia, vienes basada en la justicia de Él. No vienes porque seas digna, vienes porque Él te hizo digna. Él pagó el precio completo en la cruz. Él cargó con tu pecado, con tu vergüenza, con tu culpa. Y cuando tú recibes a Cristo, cuando le entregas tu vida, su sangre te cubre, su justicia te reviste, y tú ya no eres la que eras. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, cuando ores, no digas, no soy digna. Di, en mí misma no soy nada, pero en Cristo soy más que vencedora. En mí misma no merezco nada, pero en Cristo tengo acceso a todas las promesas de Dios. En mí misma estoy vacía, pero en Cristo estoy completa. ¿Ves la diferencia? Una declaración te hunde, la otra te levanta. Una te deja en derrota, la otra te establece en victoria. Y el diablo sabe eso. Por eso quiere que sigas confesando tu indignidad en lugar de confesar la suficiencia de Cristo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando tú comprendas esa verdad, cuando la hagas tuya, cuando la declares sobre tu vida, el infierno tiembla. Porque sabe que una mujer que conoce su posición en Cristo es una mujer peligrosa para el reino de las tinieblas. Una mujer que no depende de su propia fuerza, sino del poder del Espíritu Santo, es una mujer imparable. Una mujer que no viene a Dios mendigando, sino reclamando las promesas que ya le pertenecen por herencia en Cristo. Esa mujer es una amenaza para todo poder demoníaco. Así que hoy quiero que tomes una decisión. Decide que nunca más vas a orar desde la duda. Decide que nunca más vas a declarar tu indignidad como si eso fuera más grande que la obra de Cristo en la cruz. Decide que tus palabras van a alinearse con la palabra de Dios, no con tus emociones, no con tus circunstancias, no con lo que sientes, sino con lo que Dios dice, porque cuando tus palabras se alinean con su palabra, el cielo se mueve. Los ángeles se activan, el poder de Dios fluye y el enemigo huye. No porque seas fuerte, sino porque sabes de dónde viene tu fuerza. No porque seas digna, sino porque sabes quién te hizo digna. No porque puedas, sino porque sabes que en Cristo todo lo puedes.
Hay otra palabra que sale con tanta frecuencia de los labios de los hijos de Dios que el enemigo ya ni siquiera tiene que trabajar para sembrar derrota en sus vidas. Esa palabra es no puedo. Dos palabras pequeñas, aparentemente inofensivas, pero cargadas de un veneno espiritual que paraliza, que debilita, que anula el poder de Dios en tu vida. Cada vez que dices no puedo, estás declarando impotencia. Estás confesando derrota antes de la batalla. Estás entregando el campo de batalla al enemigo sin siquiera levantar tu espada. Y mira, no estoy hablando de reconocer tus limitaciones humanas. Eso es sabio. Eso es humildad verdadera. Pero hay una diferencia abismal entre decir, en mis fuerzas no puedo, pero en Cristo todo lo puedo, y simplemente quedarte en el no puedo, como si esa fuera tu identidad final. Pablo lo entendió perfectamente. En 2 Corintios 12, 9, 10, él declara, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves la progresión? Pablo reconoce su debilidad, sí, pero no se queda ahí. No termina su declaración diciendo, soy débil, no puedo. Él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en su debilidad, el poder de Cristo se perfecciona. Su incapacidad se convierte en el escenario perfecto para que la capacidad de Dios se manifieste. Pero eso solo sucede cuando tú pasas de la confesión de impotencia a la confesión de dependencia en Él. El problema es que muchas personas se han acostumbrado tanto a decir no puedo, que esas palabras se han convertido en su confesión de fe. Y el enemigo las usa para mantenerlas atadas, limitadas, derrotadas. No puedo perdonar, no puedo cambiar, no puedo vencer este pecado, no puedo superar este dolor, no puedo salir de esta situación. Y cada vez que dices eso, estás levantando un muro entre tú y el poder de Dios. Estás declarando que tus limitaciones son más grandes que su omnipotencia. Estás confesando que tu problema es más fuerte que tu Dios. Pero escucha lo que Jesús dijo en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dice algunas cosas. No dice las cosas fáciles. Dice todo. Todo le es posible al que cree. Entonces, cuando tú dices no puedo, estás confesando incredulidad. Y la incredulidad es el único límite que Dios respeta, porque Él no va a violar tu libre albedrío. Si tú decides creer que no puedes, Dios no te va a forzar a experimentar su poder. Pero si tú decides creer su palabra por encima de tus sentimientos, por encima de tus circunstancias, por encima de tu historia pasada, entonces verás lo imposible hacerse posible delante de tus ojos. Te voy a contar algo que vi una y otra vez en las reuniones de milagros. Venían personas con enfermedades terribles, con situaciones imposibles, con corazones destrozados, y antes de orar por ellas, yo les preguntaba, ¿crees que Dios puede sanarte? ¿Crees que Dios puede restaurar tu vida? Y algunos decían, quiero creer, pero no sé si puedo. Y yo les decía, no me digas que no puedes creer, dime que crees aunque todavía no veas. Porque la fe no se basa en lo que ves, se basa en lo que Dios dice. Y cuando ellos cambiaban su confesión, cuando pasaban del no puedo al sí creo, algo se rompía en el espíritu, algo se activaba. La fe no es un sentimiento, es una decisión, y esa decisión se manifiesta en tus palabras. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es presente. No es espero tener fe algún día. Es ahora mismo, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, yo creo. Hay poder en tus palabras, amada. Poder para edificar o poder para destruir. Poder para abrir puertas o poder para cerrarlas. Y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja tan duro para que tú confieses derrota. Porque mientras tú digas no puedo, él puede.
Él puede mantenerte atada. Él puede mantenerte limitada. Él puede robarte la bendición que Dios ya preparó para ti. Pero cuando tú cambias tu confesión, cuando empiezas a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, entonces el poder del infierno se rompe, porque tú ya no estás confesando tu debilidad como tu identidad final. Estás confesando la fortaleza de Cristo como tu fuente. Déjame decirte algo más. Hay palabras que suenan espirituales, pero que en realidad están cargadas de pasividad. Una de ellas es, que sea lo que Dios quiera. Ahora, antes de que me malinterpretes, déjame aclararte algo. No estoy hablando de rendición genuina a la voluntad de Dios. Estoy hablando de esa actitud pasiva, resignada, derrotista, que se disfraza de espiritualidad, pero que en realidad es pereza espiritual. Es una forma de decir, no voy a luchar, no voy a creer, no voy a perseverar, solo voy a esperar a ver qué pasa. Pero eso no es fe, eso es fatalismo. La fe verdadera es activa, no pasiva. La fe verdadera se aferra a las promesas de Dios y no las suelta hasta verlas manifestadas. La fe verdadera ora sin cesar, clama sin desmayar, persevera sin rendirse. Jesús enseñó sobre esto en Lucas 18, cuando contó la parábola de la viuda persistente. Una mujer que tenía un adversario que la acosaba, fue ante el juez una y otra vez, clamando por justicia. Y el juez, aunque era injusto, finalmente le hizo justicia solo porque ella no se rindió. Y Jesús termina la parábola diciendo en el versículo 8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Ves la diferencia? La fe verdadera clama día y noche. No se rinde después de una oración. No dice, bueno, si Dios quiere, sucederá. Si no, no pasa nada. No. La fe verdadera insiste, persiste, resiste, porque sabe que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que Dios responde a la fe persistente. Y luego está esa expresión que rompe mi corazón cada vez que la escucho. Yo ya oré, ahora solo queda esperar. Como si la oración fuera un evento de una sola vez, como si después de orar una vez ya no hubiera nada más que hacer. Pero la Biblia nos enseña a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Nos enseña a perseverar en la oración, Romanos 12:12. Nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. No dice puede algo, dice puede mucho, pero solo si es eficaz y solo si es persistente. El enemigo ama cuando tú oras una vez y luego te rindes. Ama cuando siembras la semilla de fe y luego la abandonas sin regarla, sin cuidarla, sin protegerla. Porque sabe que una semilla sin cuidado no germina. Sabe que una oración sin persistencia no tiene poder. Sabe que una fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. Entonces, cuando ores, no digas no puedo, como si esa fuera tu última palabra. Di, en mis fuerzas no puedo, pero en Cristo todo lo puedo. No digas que sea lo que Dios quiera, como excusa para no pelear la buena batalla de la fe. Di, Señor, conozco tu voluntad porque está escrita en tu palabra, y voy a pelear por esa promesa hasta verla cumplida en mi vida. No digas ya oré, ahora solo queda esperar, como si tu parte ya terminara. Di, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo, voy a seguir declarando tu palabra hasta que el cielo responda. Porque, amada, tus palabras importan más de lo que imaginas. Importan en el cielo, importan en la tierra, importan en el infierno. Y cuando tú aprendes a orar con las palabras correctas, con la fe correcta, con la actitud correcta, el infierno tiembla. Porque sabe que una mujer que ora con poder es más peligrosa que todo un ejército. Una mujer que no se rinde en la oración es imparable. Una mujer que declara la palabra de Dios sobre su vida en lugar de declarar sus limitaciones, esa mujer es una amenaza para todo el reino de las tinieblas. Así que hoy examina tus oraciones, examina tus palabras.
Y si has estado confesando derrota, si has estado declarando impotencia, si has estado sembrando duda con tus propias palabras, arrepiéntete. Cambia tu confesión, alinea tus palabras con la palabra de Dios y prepárate, porque cuando lo hagas, vas a ver el poder de Dios moverse en tu vida como nunca antes lo has visto. Ahora quiero llevarte más profundo, porque hay algo que necesitas entender sobre la naturaleza de la oración que va a revolucionar tu vida de fe. La oración no es mendigar. La oración no es suplicar como si Dios fuera un ser distante que necesita ser convencido de ayudarte. Y sin embargo, ¿cuántas veces he escuchado oraciones que suenan exactamente así? Oraciones llenas de palabras como, por favor, Señor, te ruego, te suplico, si pudieras, si quisieras. Oraciones que presentan a un Dios reluctante, a un Dios que necesita ser persuadido, a un Dios que tal vez, solo tal vez, te va a escuchar si le ruegas lo suficiente. Pero esa no es la imagen que Jesús nos dio del Padre. En Lucas 11, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Jesús comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, oh Dios todopoderoso, distante y terrible, que tal vez nos escuches si rogamos lo suficiente. Dijo Padre. Esa palabra lo cambia todo, porque un padre verdadero no necesita ser convencido de amar a sus hijos. Un padre verdadero no necesita ser suplicado para dar lo bueno a sus hijos. Un padre verdadero se deleita en bendecir a sus hijos. Y Jesús lo dejó aún más claro en Mateo 7, 9, 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ves eso? Si un padre humano con todas sus limitaciones y egoísmos sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto en amor, perfecto en bondad, perfecto en generosidad. Entonces, cuando tú oras diciendo, por favor, Señor, si quisieras, estás orando desde un concepto equivocado de quién es Dios. Estás orando como si Dios fuera reluctante a bendecirte, cuando la verdad es que Él se deleita en bendecir a sus hijos. Estás orando como si tuvieras que convencerlo de que tu necesidad es real, cuando Él ya conoce tus necesidades antes de que se las pidas. Mateo 6, 8. Estás orando desde el temor en lugar de orar desde la confianza. Y el enemigo ama eso, ama cuando tú ves a Dios como un juez severo en lugar de verlo como un padre amoroso. Porque mientras tú tengas miedo de acercarte a Dios, mientras dudes de su amor por ti, mientras pienses que tienes que ganarte su favor, nunca vas a orar con la autoridad que Él te dio. Nunca vas a reclamar las promesas que ya te pertenecen. Nunca vas a entrar con confianza al trono de la gracia, como nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, confiadamente, no tímidamente, no con miedo, no mendigando, confiadamente, porque tienes el derecho, comprado con la sangre de Jesús, de entrar a la presencia del Padre, no como una extraña, sino como una hija, no como una mendiga, sino como heredera, no como alguien que espera las migajas, sino como alguien que tiene derecho a todo lo que el Padre ha preparado para sus hijos. Hay otra expresión que quiero que examines con cuidado. Hágase tu voluntad dicha con resignación en lugar de rendición, porque hay una diferencia enorme entre ambas. La rendición genuina dice, Señor, yo conozco tu voluntad, y aunque no entienda todo el proceso, aunque el camino sea difícil, yo me someto a ti porque confío en ti. Pero la resignación dice, bueno, parece que esto es lo que me tocó vivir. Supongo que es la voluntad de Dios. No hay nada que pueda hacer. ¿Ves la diferencia? Una es activa, la otra es pasiva. Una confía, la otra se rinde. Una cree que Dios está obrando incluso cuando no ve. La otra simplemente acepta la derrota como si fuera el plan de Dios. Y déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. No todo lo que te sucede es la voluntad de Dios.
La enfermedad no es la voluntad de Dios. La opresión no es la voluntad de Dios. La derrota no es la voluntad de Dios. El enemigo es quien viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, cuando ores, no confundas la voluntad de Dios con las circunstancias difíciles. No llames voluntad de Dios a lo que el enemigo está tratando de hacer en tu vida. Aprende a discernir, aprende a resistir, aprende a pelear. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, sometimiento a Dios. Segundo, resistencia al diablo. No al revés. No sometiéndote al diablo y llamándolo voluntad de Dios. Y luego está esa frase que tantas veces sale de los labios de personas sinceras pero mal enseñadas. Señor, dame paciencia. Oh, amada, ¿sabes lo que estás pidiendo cuando oras eso? Estás pidiendo tribulación, porque Romanos 5:3 dice: la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando tú pides paciencia, estás pidiendo más problemas. Estás invitando dificultades a tu vida. Y el enemigo se ríe, porque tú misma estás abriendo la puerta a lo que él quiere traer contra ti. ¿Qué deberías pedir en lugar de paciencia? Sabiduría, fortaleza. El fruto del Espíritu Santo, que incluye paciencia, pero no como resultado de tribulación autoimpuesta, sino como resultado de la obra del Espíritu en ti. Gálatas 5:22-23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto no se produce porque tú lo pidas directamente. Se produce cuando tú permaneces conectada a la vid, cuando permaneces en Cristo, cuando le permites al Espíritu Santo hacer su obra transformadora en ti. Hay otro tipo de oración que debilita en lugar de fortalecer, y es la oración llena de quejas. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre soy yo la que sufre? ¿Por qué no respondes mis oraciones? Esas palabras no son oración, son murmuración, y la murmuración es peligrosa. Es tan peligrosa que todo un pueblo quedó vagando en el desierto durante 40 años por causa de ella. Los israelitas murmuraron contra Dios una y otra vez, y cada vez que murmuraban, prolongaban su desierto. Corintios 10:10 nos advierte: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración abre puertas espirituales, abre puertas al destructor, abre puertas al desánimo, abre puertas a la incredulidad. Y una vez que esas puertas están abiertas, el enemigo entra y hace estragos en tu vida. No porque Dios lo permita como castigo, sino porque tú misma le diste acceso con tus palabras. Entonces, en lugar de murmurar, aprende a adorar en medio de la prueba. En lugar de quejarte, aprende a dar gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. No por todo, sino en todo. Porque cuando tú adoras en medio del dolor, cuando tú das gracias en medio de la dificultad, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Estás declarando que confías en Él aunque no entiendas. Estás declarando que tu fe no depende de tus circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Y quiero que entiendas algo crucial. El enemigo no puede soportar la adoración genuina. No puede soportar la acción de gracias en medio de la prueba, porque eso demuestra que él no ha ganado. Eso demuestra que aunque te haya golpeado, no te ha derrotado. Aunque te haya herido, no te ha destruido. Y cuando él ve eso, cuando ve que tú sigues adorando, que tú sigues creyendo, que tú sigues dando gracias, él tiene que huir. Porque no puede pelear contra alguien que rehúsa ser derrotado. Recuerda lo que pasó con Pablo y Silas en Hechos 16. Estaban en la cárcel, con sus pies en el cepo, sus espaldas sangrando por los azotes, en la situación más oscura que podrías imaginar. Y sin embargo, a medianoche, empezaron a cantar himnos a Dios. No estaban quejándose, no estaban murmurando, no estaban preguntando por qué nosotros estaban adorando. Y su adoración no solo los liberó a ellos,
sino que sacudió toda la cárcel, abrió todas las puertas y trajo salvación al carcelero y su familia. Esa es la clase de oración que el infierno teme. No la oración llena de quejas, sino la oración llena de fe. No la oración llena de duda, sino la oración llena de confianza. No la oración que mendiga, sino la oración que declara. No la oración que se rinde, sino la oración que persevera hasta ver la victoria. Porque cuando tú oras así, amada, estás orando con el poder del Espíritu Santo, y nada, absolutamente nada, puede resistir ese poder. Permíteme ahora mostrarte algo que va a sacudir la manera en que has entendido la guerra espiritual. Porque hay palabras que pronunciamos en oración creyendo que estamos peleando contra el enemigo, cuando en realidad le estamos dando exactamente lo que él quiere. Y una de las más comunes es esta: el diablo me está atacando. Cada vez que dices eso, cada vez que pones al enemigo como sujeto de tu oración, como protagonista de tu historia, le estás dando más poder del que tiene. Escúchame bien. No estoy diciendo que el diablo no existe. No estoy diciendo que no hay guerra espiritual. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú constantemente hablas del enemigo, cuando constantemente lo mencionas, cuando constantemente le das crédito por todo lo que sale mal en tu vida, estás magnificando su poder en lugar de magnificar el poder de Dios. Y eso es exactamente lo que Él quiere. El enemigo es un ser derrotado. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya fue derrotado, ya fue despojado, ya fue exhibido públicamente como un enemigo vencido. Entonces, ¿por qué le sigues dando tanto protagonismo? ¿Por qué le sigues dando tanto crédito? ¿Por qué permites que Él ocupe más espacio en tus oraciones que el mismo Dios? Hay personas que oran más sobre el diablo que sobre Jesús. Hablan más de lo que el enemigo está haciendo que de lo que Dios está haciendo. Se enfocan más en los ataques que en las promesas. Y el resultado es que viven en una constante mentalidad de víctima, sintiéndose siempre bajo ataque, siempre a la defensiva, siempre temerosas de lo que el enemigo podría hacer. Pero esa no es la postura de un hijo de Dios victorioso. Esa es la postura de alguien que no conoce su autoridad en Cristo. 1 Juan 4:4 declara: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo escuchaste? Ya los venciste. No los vencerás algún día. No, tal vez los venzas si oras lo suficiente. Ya los venciste, porque el que está en ti es mayor. Entonces, cuando tú oras diciendo, el diablo me está atacando, estás confesando una mentira. Estás declarando que el menor es más fuerte que el mayor. Estás dándole al enemigo una victoria que Cristo ya te dio a ti. Entonces, ¿cómo deberías orar cuando enfrentas ataques espirituales? En lugar de decir, el diablo me está atacando, di, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Yo estoy cubierta por su sangre. Yo estoy protegida por su poder. Y ningún arma forjada contra mí prosperará. ¿Ves la diferencia? Una declaración te pone como víctima, la otra te establece como vencedora. Una engrandece al enemigo, la otra engrandece a Cristo. Y déjame llevarte aún más profundo. Hay otra expresión que sale constantemente en las oraciones de personas sinceras, pero que está cargada de un entendimiento equivocado de la naturaleza de Dios. Señor, castígame, corrígeme, disciplíname. Y luego, cuando algo malo sucede en sus vidas, dicen, es la disciplina de Dios, es su corrección, es su castigo. Pero, amada, necesitas entender algo crucial. Dios no es como los padres humanos imperfectos que castigan en ira, que disciplinan con dureza, que corrigen con violencia. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, Dios disciplina, pero la disciplina de Dios no es castigo. La disciplina de Dios no es venganza. La disciplina de Dios es formación,
es enseñanza, es guía. El mismo pasaje dice en el versículo 10, y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para lo que nos es provechoso. Ese es el corazón de la disciplina de Dios. No para hacerte daño, sino para hacerte bien. No para destruirte, sino para edificarte. No para castigarte, sino para formarte. Entonces, cuando ores, no pidas castigo. No invites sufrimiento innecesario a tu vida. Más bien, pide sabiduría. Pide discernimiento. Pide que el Espíritu Santo te muestre las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Y luego, pide la gracia para cambiar. Y aquí está el punto crucial. Todo lo malo que te sucede no es disciplina de Dios. El enemigo ama cuando tú le atribuyes sus ataques a Dios. Ama cuando tú dices, Dios me está castigando, por algo que en realidad es un ataque del infierno. Porque cuando haces eso, dejas de resistir, dejas de pelear. Simplemente aceptas el golpe como si viniera de la mano de Dios, cuando en realidad viene de la mano del enemigo. Job cometió ese error. Cuando todo le fue quitado, cuando perdió a sus hijos, su salud, su riqueza, él dijo en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero esa no era la verdad completa. Jehová no quitó, el diablo quitó. Dios permitió la prueba, sí, pero no fue él quien atacó a Job. Y al final del libro, Dios mismo corrigió esa teología equivocada. Job 42:11 dice que sus hermanos y hermanas lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero luego, en Santiago 5:11, el Nuevo Testamento aclara: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin del Señor. No el proceso, sino el fin. Dios no trajo el mal sobre Job, el enemigo lo hizo, pero Dios, en su misericordia y compasión, lo restauró. Lo bendijo más al final que al principio. Y esa es la naturaleza de Dios. Él no es el autor del mal. Él es el restaurador. Él no es el que destruye. Él es el que edifica. Entonces, cuando ores, no confundas los ataques del enemigo con la disciplina de Dios. Aprende a discernir. Santiago 1:13-17 es claro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo mal viene del enemigo o de nuestra propia carne. No hay sombra de variación en Dios. Él es luz. Él es amor. Él es bondad, siempre, sin excepción. Entonces, deja de atribuirle a Dios lo que viene del infierno. Deja de llamar disciplina a lo que es un ataque. Deja de aceptar pasivamente el mal como si fuera el plan de Dios para ti. Y hay una más, una que rompe mi corazón cada vez que la escucho. Señor, si soy yo el problema, quítame del camino. Oh, amada, ¿de dónde sacaste la idea de que tú eres el problema? ¿Quién te dijo que tú eres un estorbo para el plan de Dios? El enemigo. Esa es su voz, esa es su acusación, porque él es el acusador de los hermanos, como dice Apocalipsis 12:10. Y su trabajo es hacerte creer que tú no tienes valor, que tú no tienes propósito, que tú estás en el camino en lugar de ser parte del camino. Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dios tiene pensamientos de bien para ti, no de mal. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te diseñó con intención, con propósito, con destino. Tú no eres un error. Tú no eres un estorbo. Tú eres una hija amada, creada a imagen de Dios, redimida por la sangre de Cristo, llamada para un propósito eterno. Entonces deja de orar oraciones de autodestrucción. Deja de declarar que tú eres el problema. En lugar de eso, ora: Señor, muéstrame tu propósito para mi vida. Úsame como tú quieras usarme. Transforma lo que necesita ser transformado en mí. Pero nunca permitas que yo crea la mentira de que soy un estorbo para tu plan. Porque cuando tú oras así, estás declarando la verdad sobre tu identidad. Estás rechazando las mentiras del enemigo. Y estás abrazando el llamado que Dios tiene sobre tu vida. No soy yo, es Él. Esa es la verdad. Tu valor no viene de ti, viene de Él. Tu propósito no surge de ti, surge de Él. Tu fuerza no está en ti, está en Él. Pero eso no significa que tú no importas. Significa que tú importas porque Él te hizo importar. Tú tienes valor porque Él te dio valor. Tú tienes propósito porque Él te dio propósito. Y nadie, ni el diablo ni tú misma puede cambiar eso. Ahora quiero llevarte a un lugar donde muchos no se atreven a ir, pero que es esencial si quieres orar con verdadero poder. Y es el lugar de la rendición de cuentas en la oración, porque hay palabras que salen de nuestra boca cuando oramos que son promesas vacías, compromisos sin sustancia, declaraciones sin seguimiento. Y el enemigo se ríe de esas oraciones porque sabe que no tienen peso, que no tienen realidad, que solo son palabras bonitas sin acción detrás. Una de las más comunes es: Señor, nunca más voy a hacer esto. Lo dices con toda la sinceridad del mundo. Lo dices con lágrimas en los ojos. Lo dices con el corazón quebrantado después de haber caído de nuevo en el mismo pecado. Pero en el fondo de tu corazón, tú y el enemigo saben que probablemente lo vas a volver a hacer. Porque has hecho esa misma promesa antes, 10 veces, 20 veces, 100 veces, y cada vez que la haces sin un plan real de cambio, sin rendición de cuentas real, sin transformación real, estás entrenando tu espíritu para no creer en tus propias palabras. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque cuando tus palabras pierden peso en tu propio espíritu, pierden poder en el reino espiritual. Eclesiastés 5:4-5 dice: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Lo escuchaste? Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, cuando ores, no hagas promesas ligeras. No hagas votos vacíos. No digas nunca más. Si no estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para que ese nunca más sea real. Mejor di: Señor, caí de nuevo, necesito tu ayuda. Dame sabiduría para ver por qué sigo cayendo. Dame gracia para cambiar. Y dame el valor de buscar ayuda, de buscar rendición de cuentas, de tomar pasos concretos hacia la libertad. Esa oración es honesta. Esa oración es real. Y esa oración Dios la responde, porque no está basada en tu fuerza de voluntad, sino en tu dependencia de Él. Hay otra expresión que suena muy espiritual, pero que a menudo es una forma de evadir responsabilidad. Dejo esto en tus manos, Señor. Ahora, hay momentos en los que esa es la oración correcta. Hay situaciones que genuinamente están fuera de tu control, y lo único que puedes hacer es entregarlas a Dios y confiar. Pero muchas veces, esa frase se usa como excusa para no hacer lo que tú sabes que debes hacer. Por ejemplo, una persona tiene una relación destructiva. Dios le ha mostrado una y otra vez que esa relación no es su voluntad. Pero en lugar de tomar la decisión difícil de terminarla, la persona ora: Señor, dejo esta relación en tus manos, como si Dios fuera a terminarla por ella, como si Dios fuera a hacer lo que ella no tiene el valor de hacer. Pero eso no es fe, eso es cobardía disfrazada de espiritualidad. Dios te da libre albedrío,
Dios te da sabiduría. Dios te da su guía. Pero Él no va a vivir tu vida por ti. Él no va a tomar tus decisiones por ti. Proverbios 3, 5, 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. No significa que Él camine por ti. Significa que tú caminas, pero con Él. Significa que tú tomas decisiones, pero guiada por Él. Significa que tú actúas, pero confiando en Él. Entonces, cuando ores, no uses la espiritualidad como excusa para la inacción. Si Dios ya te mostró lo que tienes que hacer, no sigas pidiendo confirmación. No sigas diciendo: Señor, muéstrame tu voluntad, cuando Él ya te la mostró. Lo que necesitas no es más revelación, es más obediencia. Lo que necesitas no es más señales, es más fe para actuar en lo que ya sabes. Y déjame tocar algo que es muy sensible, pero que necesita ser dicho. Hay oraciones que suenan sacrificiales, pero que en realidad son manipuladoras. Señor, estoy dispuesta a sacrificar todo por ti. Suena hermoso, ¿verdad? Suena como una entrega total. Pero luego, cuando Dios te pide que sacrifiques algo específico, te resistes. Cuando te pide que perdones a esa persona, dices que es demasiado difícil. Cuando te pide que sueltes esa relación, dices que no estás lista. Cuando te pide que des esa ofrenda, dices que no tienes suficiente. Entonces, ¿realmente estabas dispuesta a sacrificar todo? ¿O solo estabas diciendo palabras bonitas sin entender el peso de lo que prometías? Lucas 14:28 dice: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús nos llama a contar el costo, no a hacer promesas emocionales que no vamos a cumplir, sino a entender realmente lo que significa seguirlo, y luego tomar la decisión consciente de hacerlo. Y luego está esa oración que se ha vuelto casi un cliché en algunos círculos cristianos: Úsame, Señor. Todos la hemos orado, y tiene buena intención. Queremos ser útiles para el reino de Dios. Queremos que nuestra vida cuente para algo eterno. Pero, ¿has pensado en lo que realmente estás pidiendo cuando oras eso? Ser usado por Dios significa morir a ti misma. Significa renunciar a tus planes y abrazarlos de Él. Significa ir a donde Él te envíe, aunque no sea cómodo. Significa hablar lo que Él te diga, aunque te cueste amistades. Significa dar lo que Él te pida, aunque te duela. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para que Dios te use, algo en ti tiene que morir: tu voluntad propia, tu agenda personal, tu búsqueda de comodidad. Entonces, cuando ores, úsame, Señor. Asegúrate de que estás lista para las implicaciones de esa oración. Asegúrate de que no estás pidiendo el ministerio sin la cruz. No estás pidiendo la plataforma sin el proceso. No estás pidiendo la unción sin la rendición, porque Dios responde esa oración, amada. Él responde esa oración, pero no de la manera que tú probablemente esperas. Yo he visto el costo de ser usada por Dios. He visto el precio que se paga, y no es glamoroso, no es cómodo, no es fácil, pero vale la pena. Oh, vale cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de quebranto, porque cuando tú le permites a Dios usarte de verdad, cuando realmente te rindes a su voluntad, cuando genuinamente mueres a ti misma y vives para Él, entonces ves su poder fluir a través de ti de una manera que nunca imaginaste posible. Pero eso requiere honestidad. Requiere que dejes de hacer promesas que no vas a cumplir. Requiere que dejes de orar oraciones bonitas sin sustancia. Requiere que dejes de usar palabras espirituales para evitar decisiones difíciles. Requiere que tus palabras en oración se alineen con tus acciones en la vida diaria. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y yo añado:
Sed cumplidores de vuestras oraciones, no solo pronunciadores de palabras piadosas. Porque el enemigo no teme a los que oran mucho. El enemigo teme a los que oran con integridad. Teme a los que dicen lo que van a hacer y luego lo hacen. Teme a los que no hacen promesas vacías, sino compromisos reales respaldados por acción. Cuando tú oras con ese nivel de integridad, cuando tus palabras tienen peso porque sabes que vas a cumplirlas, entonces tus oraciones se vuelven poderosas. Entonces el cielo responde, entonces el infierno tiembla, no porque seas perfecta, sino porque eres genuina, no porque nunca caigas, sino porque cuando caes, te levantas de verdad. No porque hagas grandes declaraciones, sino porque haces pequeños pasos de obediencia consistente. Y amada, eso es lo que Dios busca. No busca grandes promesas, busca corazones fieles. No busca palabras impresionantes, busca obediencia simple. No busca oraciones largas y elaboradas. Busca oraciones sinceras respaldadas por vidas transformadas. Y cuando tú le das eso, cuando tú le das tu sí genuino, tu entrega real, tu obediencia costosa pero dispuesta, Él hace cosas extraordinarias con tu vida ordinaria. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él te está invitando a un nivel de honestidad en tu vida de oración que tal vez nunca has experimentado. Te está invitando a dejar de impresionar a otros con tus palabras y empezar a impresionar al cielo con tu obediencia. Te está invitando a dejar de hacer promesas que no puedes cumplir y empezar a tomar pasos que sí puedes dar. Te está invitando a orar menos y obedecer más. Porque al final del día, una oración de 5 minutos seguida de obediencia vale más que 1000 horas de oración sin acción. Hay algo que quiero que entiendas sobre el silencio de Dios, porque es en ese silencio donde muchos cometen los errores más graves en su vida de oración. Hay momentos en los que tú oras y oras y oras y parece que el cielo está cerrado. Parece que Dios no escucha. Parece que tus palabras rebotan en el techo y caen de vuelta sobre ti sin llegar a ninguna parte. Y en esos momentos hay ciertas palabras que salen de tu boca que son exactamente lo que el enemigo quiere que digas. Una de ellas es: Dios me abandonó. Oh, amada, esa es una de las mentiras más peligrosas que puedes creer. Y cuando la pronuncias en oración, cuando la declaras con tus labios, le estás dando poder. Le estás dando vida. Le estás dando autoridad sobre tu realidad. Porque tus palabras tienen poder creativo. Y cuando declaras abandono, estás creando un muro entre tú y Dios que no existe en la realidad espiritual, pero que se vuelve muy real en tu experiencia. Hebreos 13:5 es categórico. No te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa directa de Dios. No dice, tal vez no te desampares si te portas bien. No dice, probablemente no te dejes si eres lo suficientemente espiritual. Dice categóricamente, no te desampararé ni te dejaré. Nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, punto. Entonces, cuando tú sientes que Dios está lejos, cuando parece que Él no responde, cuando atraviesas esos valles oscuros donde su presencia no se siente, eso no significa que Él te haya abandonado. Significa que estás atravesando un proceso. Significa que tu fe está siendo refinada. Significa que estás aprendiendo a confiar en su carácter cuando no puedes rastrear sus caminos. Isaías 55:8-9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay momentos en los que Dios está obrando de maneras que tú no puedes ver, de maneras que tú no puedes entender, de maneras que solo tendrán sentido cuando mires hacia atrás y veas el cuadro completo. Pero en medio de esos momentos, en medio de ese silencio, el enemigo susurra: ¿ves? Dios no te escucha, Dios no te ama, Dios te abandonó. Tus oraciones no sirven de nada. Y si tú le crees, si tú repites esas palabras en tu oración, estás cavando tu propia tumba espiritual. Estás sembrando desesperanza en lugar de fe.
Estás declarando mentiras en lugar de verdad. Entonces, ¿qué debes hacer cuando sientes que Dios está en silencio? No declares abandono. Declara fidelidad. No digas Dios me dejó. Di, aunque no lo sienta, Dios está conmigo. Aunque no lo vea, Dios está obrando. Aunque no lo entienda, Dios es fiel. Porque Él prometió que nunca me dejaría ni me abandonaría, y Dios no miente. Y luego, te aferras a esa verdad. Te agarras de ella como quien se agarra de una cuerda en medio de una tormenta. Porque esa verdad es lo único que va a mantenerte firme cuando todo lo demás esté temblando. Hay otra expresión que sale frecuentemente en tiempos de dificultad. ¿Hasta cuándo, Señor? Esa pregunta en sí no es mala. David la hizo en los Salmos. Muchos profetas la hicieron. Es una expresión genuina de dolor, de cansancio, de anhelo por ver el final de la prueba. Pero el problema viene cuando esa pregunta se convierte en tu identidad. Cuando cada oración gira alrededor de ¿hasta cuándo?, en lugar de girar alrededor de confío en ti mientras espero. Porque cuando tú constantemente preguntas ¿hasta cuándo?, estás enfocándote en el tiempo en lugar de enfocarte en el Dios eterno. Estás midiendo tu fe por la velocidad de la respuesta en lugar de medirla por la fidelidad del que responde. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque te pone en una posición donde tu fe depende de que Dios se mueva según tu cronograma, según tus expectativas, según tu definición de a tiempo. Pero Dios no opera según nuestro reloj. Segundo Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios existe fuera del tiempo. Él ve el final desde el principio. Él conoce el momento exacto, el momento perfecto para cada respuesta, para cada liberación, para cada milagro. Y a veces, ese momento no es cuando tú quieres. A veces es más tarde. No porque Dios sea cruel, sino porque Dios está trabajando en ti cosas que solo pueden ser trabajadas en el proceso de espera. Entonces, cuando ores, no dejes que el ¿hasta cuándo? Se convierta en murmuración. Que sea un clamor genuino, sí, pero que vaya acompañado de confianza, que vaya seguido de adoración, que vaya envuelto en rendición. Di, ¿hasta cuándo, Señor? No lo sé, pero mientras espero voy a confiar. Mientras atravieso este valle, voy a adorar. Mientras camino en la oscuridad, voy a aferrarme a tu mano, porque sé que tú eres fiel, que tú tienes el control, que tú sabes lo que haces. Y luego está esa oración que rompe mi corazón cada vez que la escucho, porque sé el peligro que encierra. Ya no puedo más, Señor, renuncio. Amada, nunca, nunca pronuncies esas palabras en oración, porque cuando tú declaras rendición, cuando tú anuncias derrota, cuando tú dices que ya no puedes más, estás abriendo una puerta al espíritu de desesperación. Y ese espíritu es mortal. Ese espíritu lleva a lugares oscuros, a decisiones irreversibles, a consecuencias terribles. Yo sé que hay momentos en los que estás tan cansada que sientes que no puedes dar un paso más. Yo sé que hay cargas tan pesadas que sientes que van a aplastarte. Yo sé que hay dolores tan profundos que parece que no hay salida. Pero escúchame. Cuando llegues a ese punto, cuando llegues al final de ti misma, cuando sientas que ya no puedes más, ese es el momento de clamar, no de renunciar. Ese es el momento de gritar, no de rendirte. Ese es el momento de aferrarte más fuerte a Dios, no de soltarte. Porque es precisamente en tu punto de quiebre donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Pues 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice que su poder se perfecciona en tu fuerza. Dice, en tu debilidad. Entonces, cuando llegues al final de ti misma, cuando no te quede nada en el tanque, cuando sientas que no puedes más, ahí es donde Dios toma el control. Ahí es donde su poder entra. Ahí es donde suceden los milagros. Pero tienes que llegar a ese punto sin declarar rendición. Tienes que llegar quebrantada pero no derrotada.
Tienes que llegar vacía de ti misma, pero llena de fe en Él. Y eso solo es posible si cuidas tus palabras. Si en lugar de decir renuncio, dices, no puedo más con mis fuerzas, pero tú puedes. Estoy al final de mí misma, pero tú no tienes fin. Estoy vacía, pero tú estás lleno. Entonces tomo de tu fuerza, tomo de tu poder, tomo de tu gracia y sigo adelante, no porque yo pueda, sino porque tú puedes en mí. Hay otra clase de palabras que deben ser eliminadas de tu vocabulario de oración, y son las palabras de comparación. Señor, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él tiene bendición y yo no? ¿Por qué a otros les respondes y a mí no? Esas palabras están cargadas de envidia, están cargadas de resentimiento, están cargadas de una mentalidad de competencia que no tiene lugar en el reino de Dios. Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tu camino con Dios es único, tu proceso es único, tu llamado es único. Entonces, compararte con otros no solo es inútil, es destructivo, porque cuando te comparas, siempre vas a encontrar a alguien que aparentemente está mejor que tú, y eso va a generar envidia. O vas a encontrar a alguien que aparentemente está peor que tú, y eso va a generar orgullo. Ambas cosas son veneno espiritual. Entonces, en lugar de comparar, celebra. Celebra lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Regocíjate con los que se regocijan. Y confía en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida que no depende de lo que esté haciendo en la vida de otros. Él es Dios de abundancia, no de escasez. Él tiene suficiente bendición para todos. El hecho de que alguien más esté siendo bendecido no significa que haya menos bendición disponible para ti. Y finalmente, déjame tocar algo muy delicado: las oraciones de venganza. Señor, que esa persona que me hizo daño reciba lo que merece, que sufra como yo sufrí, que pague por lo que hizo. Amada, esas palabras son veneno. Son veneno para tu alma, son veneno para tu espíritu, son veneno para tu relación con Dios, porque cuando oras por venganza, estás tomando el lugar de Dios. Estás diciendo que tú sabes mejor que Él cómo se debe hacer justicia. Pero Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios dice claramente, la venganza me pertenece a mí, no a ti, a mí. Entonces, cuando tú oras por venganza, cuando tú pides que alguien sufra, estás usurpando el lugar de Dios, y eso nunca termina bien. Además, cuando guardas rencor, cuando albergas deseos de venganza, la persona que más sufre eres tú, porque el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Te está matando a ti, mientras la otra persona probablemente ni siquiera piensa en ti. Entonces, por tu propio bien, por tu propia salud espiritual, perdona. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre. Y cuando ores por esa persona que te hirió, en lugar de pedir venganza, pide bendición. Sé que suena imposible, sé que suena ridículo, sé que cada fibra de tu carne grita en protesta, pero es precisamente en esa oración imposible donde se rompe el poder del rencor sobre tu vida. Es precisamente cuando bendices al que te maldijo, cuando oras por el que te persiguió, cuando perdonas al que te hirió, que experimentas la libertad más profunda que jamás has conocido, porque entonces ya no eres esclava de tu dolor. Ya no eres prisionera de tu pasado. Ya no estás atada a la persona que te lastimó. Eres libre. Libre para seguir adelante. Libre para amar de nuevo. Libre para confiar de nuevo. Libre para vivir la vida abundante que Jesús vino a darte. Y esa libertad, amada, esa libertad vale más que cualquier venganza. Ahora quiero llevarte a un terreno que es fundamental, pero que muchos pasan por alto. Las palabras de acuerdo en la oración. Hay un poder tremendo, un poder que sacude tanto el cielo como el infierno en el acuerdo genuino. Mateo 18:19-20 dice, otra vez os digo,
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una promesa poderosa. Cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Pero hay una condición crucial. Si 2 se pusieren de acuerdo, no simplemente si 2 oran juntas, no simplemente si 2 dicen las mismas palabras, si 2 se ponen de acuerdo. Y ahí está el problema, porque muchas personas creen que están orando en acuerdo cuando en realidad no lo están. El acuerdo genuino requiere unidad de corazón, no solo unidad de labios. Requiere que ambas personas estén alineadas con la voluntad de Dios, no solo alineadas entre sí. Requiere que haya pureza de motivos, no agendas ocultas. Y requiere que haya fe genuina, no solo esperanza vacía, porque el acuerdo sin fe es solo ruido. El acuerdo sin pureza de corazón es manipulación espiritual. Y Dios no responde ni al ruido ni a la manipulación. Entonces, cuando busques orar en acuerdo con alguien, primero examina tu propio corazón. ¿Estás buscando la voluntad de Dios o tu propia voluntad? ¿Estás dispuesta a aceptar la respuesta de Dios aunque sea diferente a lo que esperas? ¿Estás orando desde la fe o desde la desesperación? Porque si estás tratando de usar el acuerdo como una forma de forzar la mano de Dios, de manipular su voluntad, de conseguir lo que tú quieres en lugar de lo que Él quiere, entonces no es acuerdo genuino. Es brujería disfrazada de oración. Y déjame ser clara. Hay una gran diferencia entre orar en acuerdo según la voluntad de Dios y tratar de reunir suficientes personas que oren por lo que tú quieres para así convencer a Dios. Dios no es una democracia. Él no cambia su voluntad porque la mayoría vote a favor de otra cosa. Él es soberano. Él es sabio. Y su voluntad es perfecta, aunque no siempre coincida con la nuestra. Hay otra práctica peligrosa que veo frecuentemente: las oraciones de atadura. Personas que oran ato al diablo, ato este espíritu, ato esa enfermedad. Y lo hacen con tanto fervor, con tanta frecuencia, que parece que están constantemente atando y desatando. Pero aquí está la verdad. Jesús ya hizo la obra de atadura. Colosenses 2:15 ya declaró que Él despojó a los principados y potestades. Apocalipsis 22 ya profetizó el destino final del enemigo. Entonces, cuando tú constantemente estás atando al enemigo, estás actuando como si Jesús no hubiera hecho un trabajo completo. Estás actuando como si el enemigo tuviera más poder del que realmente tiene. Y el enemigo ama eso. Ama cuando te obsesionas con él. Ama cuando le das más atención que al mismo Dios. Ama cuando pasas más tiempo hablando de Él que hablando con Jesús. La verdadera autoridad espiritual no se manifiesta en cuántas veces dices ato o reprendo. Se manifiesta en una vida de obediencia, en una vida de intimidad con Dios, en una vida que refleja el carácter de Cristo. Santiago 4:7 da el orden correcto. Primero, someteos a Dios. Segundo, resistid al diablo, no al revés. Porque solo puedes resistir efectivamente al enemigo cuando estás sometida a Dios. Tu autoridad no viene de tus palabras poderosas, viene de tu posición en Cristo. Y luego está esa expresión que se ha vuelto casi mecánica en algunos círculos: lo decreto y lo declaro. Como si decretar algo fuera una fórmula mágica que fuerza a Dios a actuar. Como si tus palabras tuvieran poder independiente de tu fe, de tu obediencia, de tu alineación con la voluntad de Dios. Pero eso no es fe. Eso es presunción, sí. Hay poder en decretar la palabra de Dios. Sí, hay poder en declarar sus promesas, pero ese poder no radica en las palabras mismas. Radica en aquel a quien las palabras señalan. Job 22:28 dice: determinarás asimismo una cosa, y te será firme. Pero ese versículo no es una carta blanca para decretar lo que sea que se te ocurra. Está en el contexto de una vida restaurada a la comunión con Dios, una vida que ha vuelto al Todopoderoso, versículo 23. Entonces, cuando decretes, asegúrate de que estás decretando lo que Dios ya ha dicho.
Asegúrate de que no estás decretando tus propios deseos y llamándolos voluntad de Dios. Asegúrate de que tu vida respalda tus palabras, porque un decreto sin obediencia es vacío. Una declaración sin fe es hueca. Una proclama sin alineación con Dios es solo ruido. Y permíteme tocar algo que es crucial: las palabras que usas para describir tu situación. Porque hay una diferencia entre reconocer una realidad y proclamarla como tu identidad. Puedes decir, estoy pasando por una prueba, sin decir, soy una fracasada. Puedes decir, estoy enfrentando dificultades financieras, sin decir, soy pobre y siempre lo seré. Puedes decir, estoy luchando con este pecado, sin decir, soy adicta y nunca cambiaré. ¿Ves la diferencia? Una describe un estado temporal, la otra proclama una identidad permanente. Una reconoce el problema sin rendirse a él, la otra se rinde al problema y lo hace parte de quien eres. Y tus palabras importan, porque como dijimos al principio, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y cuando tú constantemente describes tu situación en términos de derrota permanente, estás profetizando sobre tu propia vida. Estás declarando un futuro de fracaso. Estás creando con tus palabras la misma realidad que dices que quieres cambiar. Entonces, sí, sé honesta sobre tu situación. Sí, reconoce tus luchas. Sí, admite tus debilidades, pero nunca las proclames como tu identidad final, porque tu identidad final no es lo que estás atravesando ahora. Tu identidad final es quién eres en Cristo, y en Cristo eres más que vencedora. En Cristo eres nueva criatura. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay también palabras de duda que se disfrazan de humildad. Bueno, no sé si Dios me va a usar. No sé si soy digna de sus bendiciones. No sé si mi oración realmente hace alguna diferencia. Esas palabras suenan humildes, pero en realidad son insultos a la obra de Cristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, cuando derramó su sangre, cuando resucitó victorioso, Él respondió todas esas preguntas de una vez por todas. ¿Dios te va a usar? Ya respondió. Efesios 2:10 dice que eres hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. ¿Eres digna de sus bendiciones? Ya respondió. Colosenses 1:12 dice que Él te hizo apta para participar de la herencia de los santos en luz. Tu oración hace diferencia. Ya respondió. Santiago 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, deja de cuestionar lo que Dios ya estableció. Deja de dudar de lo que Cristo ya aseguró. Deja de vivir en incertidumbre sobre cosas que la palabra ya declaró con certeza. Y cuando ores, ora desde la certeza de lo que Dios ya dijo, no desde la duda de lo que tú sientes. Y finalmente, quiero hablarte sobre las palabras de gratitud genuina versus las palabras de gratitud vacía. Porque hay una diferencia abismal entre decir, gracias, Señor, como un ritual religioso, y decir, gracias, Señor, desde un corazón genuinamente agradecido. El enemigo no teme tus palabras de gratitud vacías. Las has dicho tantas veces que ya no tienen significado. Se han convertido en una fórmula, en una conclusión automática de tus oraciones, en algo que dices porque es lo que se supone que debes decir. Pero la gratitud genuina tiene poder. La gratitud genuina abre puertas en el espíritu. La gratitud genuina cambia tu perspectiva, eleva tu fe y atrae la bendición de Dios. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La acción de gracias es la puerta de entrada a la presencia de Dios, pero tiene que ser genuina. Entonces, cuando ores, no solo digas gracias como conclusión mecánica. Tómate tiempo para realmente meditar en lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda sus bondades, cuenta tus bendiciones, reconoce su fidelidad y desde ese lugar de gratitud genuina, desde ese corazón agradecido, sí, da gracias. Da gracias con especificidad.
Da gracias con sinceridad. Da gracias con abundancia, porque cuando tú oras desde un corazón verdaderamente agradecido, algo cambia en ti. La amargura se desvanece, la queja se silencia, la fe se eleva, y empiezas a ver tu vida no desde la perspectiva de lo que te falta, sino desde la perspectiva de todo lo que ya tienes en Cristo. Y esa perspectiva, amada, esa perspectiva lo cambia todo. Hemos llegado al final de este mensaje, y mi corazón está lleno porque sé que el Espíritu Santo ha estado hablando. Sé que has sido confrontada, sé que has sido desafiada, sé que algunas de las cosas que has escuchado te han incomodado, te han sacudido, te han hecho repensar toda tu vida de oración. Y eso es exactamente lo que necesitaba suceder. Porque, amada, la oración no es un juego, la oración no es un ritual, la oración no es algo que hacemos por obligación religiosa. La oración es comunión con el Dios del universo. Es el privilegio más alto que tenemos como hijos de Dios. Es el arma más poderosa en nuestra arsenal espiritual. Y cuando aprendemos a orar correctamente, cuando aprendemos a usar nuestras palabras con sabiduría, cuando aprendemos a alinear nuestras oraciones con la voluntad y la palabra de Dios, nos volvemos peligrosas para el reino de las tinieblas. El enemigo ha trabajado incansablemente para neutralizar tu vida de oración. Ha sembrado dudas, ha sembrado mentiras, ha sembrado patrones de pensamiento y patrones de lenguaje que sabotean tu propia fe. Y por años, tal vez sin darte cuenta, has estado orando exactamente como Él quiere que ores. Has estado usando exactamente las palabras que Él quiere que uses. Has estado confesando exactamente las mentiras que Él quiere que confieses. Pero hoy, eso termina. Hoy, tú tomas la decisión de cambiar. Hoy, tú decides que tus palabras en oración van a alinearse con la palabra de Dios, no con tus emociones. Van a reflejar la verdad de quién eres en Cristo, no las mentiras de lo que el enemigo dice que eres. Van a declarar victoria, no derrota. Van a proclamar fe, no duda. Van a sembrar esperanza, no desesperación. Y déjame decirte lo que va a suceder cuando hagas ese cambio. Primero, vas a sentir resistencia, porque cambiar patrones que has tenido por años no es fácil. Vas a encontrarte a ti misma comenzando a decir las viejas palabras, las viejas expresiones, las viejas confesiones de derrota. Y en esos momentos tienes que detenerte. Tienes que corregirte a ti misma. Tienes que deliberadamente escoger las palabras correctas. Y al principio va a sentirse incómodo, va a sentirse extraño, va a sentirse como si estuvieras fingiendo, pero no estás fingiendo, estás entrenando, estás renovando tu mente, estás transformando tus patrones de pensamiento y con el tiempo, con la práctica consistente, con la ayuda del Espíritu Santo, esas nuevas palabras, esas palabras de fe, esas palabras de victoria, se van a convertir en tu nueva normalidad, van a fluir naturalmente de tu boca, van a salir espontáneamente de tu corazón, porque habrás reprogramado tu manera de pensar, de hablar, de creer. Y cuando eso suceda, cuando tus palabras cambien verdaderamente, vas a comenzar a ver resultados que nunca habías visto antes. Vas a ver respuestas a oraciones que habías orado por años sin ver fruto. Vas a ver puertas abrirse que parecían permanentemente cerradas. Vas a ver milagros manifestarse en áreas donde habías perdido toda esperanza. No porque Dios haya cambiado. Dios siempre ha sido el mismo, sino porque tú cambiaste, porque tu fe creció, porque tus palabras se alinearon con su palabra. Y cuando eso sucede, el cielo responde. Quiero que entiendas algo crucial. Dios no está esperando que seas perfecta para usarte. Dios no está esperando que nunca cometas un error en tu vida de oración. Dios está esperando un corazón sincero, un espíritu dispuesto, una fe genuina. Y cuando Él encuentra eso, cuando Él ve eso en ti, Él se mueve, Él responde, Él obra. Entonces no te desanimes si hoy te das cuenta de que has estado orando incorrectamente por años. No te condenes por las palabras equivocadas que has dicho en el pasado.
No te hundas en culpa por los errores que has cometido. En lugar de eso, arrepiéntete. Cambia. Decide que de hoy en adelante, tus oraciones van a ser diferentes. Tus palabras van a ser diferentes. Tu fe va a ser diferente. Y quiero dejarte con algunos principios prácticos que puedes implementar inmediatamente en tu vida de oración. Primero, antes de orar, tómate un momento para aquietar tu corazón, para silenciar el ruido, para enfocarte en la presencia de Dios. No entres corriendo a la oración como si fuera una lista de quehaceres que tienes que completar. Entra con reverencia. Entra con expectativa. Entra sabiendo que vas a encontrarte con el Dios vivo. Segundo, comienza tus oraciones con adoración y acción de gracias genuinas, no mecánicas, no rituales, genuinas. Tómate tiempo para recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él significa para ti. Deja que tu corazón se llene de gratitud antes de comenzar a pedir. Porque cuando tú comienzas desde ese lugar de gratitud y adoración, tu perspectiva cambia, tus peticiones cambian, tu fe cambia. Tercero, cuando hagas tus peticiones, hazlas con especificidad y con fe, no vagamente, no con duda, específicamente, con claridad, con confianza. Y después de hacer tu petición, no sigas rogando, no sigas suplicando como si Dios no te hubiera escuchado la primera vez. En lugar de eso, da gracias creyendo que ya recibiste. Marcos 11:24 dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Tiempo presente. No creed que tal vez algún día lo recibirás. Creed que ya es tuyo en el Espíritu. Y espera con fe hasta que se manifieste en lo natural. Cuarto, termina tus oraciones en el nombre de Jesús, no como una fórmula mágica, sino con el entendimiento de que ese nombre tiene autoridad, ese nombre tiene poder. Y cuando oras en el nombre de Jesús, estás orando con su autoridad, con su poder, con su respaldo. Filipenses 2:9-11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre en el que oras. Ese es el nombre que respalda tus peticiones. Ese es el nombre que hace temblar al infierno y que abre las puertas del cielo. Entonces úsalo. No ligeramente, no mecánicamente, pero úsalo, con reverencia, con fe, con autoridad. Y finalmente, después de orar, vive como si ya tuvieras la respuesta. No en presunción, sino en fe. No en arrogancia, sino en confianza. No ignorando la realidad presente, sino viviendo desde la realidad futura que Dios ya decretó. Porque la fe no es negar lo que ves, es afirmar lo que Dios dice por encima de lo que ves. Amada, tus palabras tienen poder, más poder del que jamás has imaginado. Y cuando aprendes a usarlas correctamente, cuando aprendes a orar con las palabras correctas, alineadas con la palabra de Dios, respaldadas por fe genuina, vas a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida de maneras que nunca creíste posibles. El diablo ha estado riéndose de tus oraciones porque has estado usando sus palabras, porque has estado confesando sus mentiras, porque has estado sembrando duda en lugar de fe, derrota en lugar de victoria, desesperación en lugar de esperanza. Pero hoy eso cambia. Hoy tú recuperas tu autoridad. Hoy tú recuperas tu voz. Hoy tú decides que tus palabras van a alinearse con el cielo, no con el infierno. Y cuando lo hagas, cuando genuinamente hagas ese cambio, el diablo va a dejar de reírse, porque va a darse cuenta de que ahora eres una amenaza real. Ahora eres una mujer que sabe quién es. Ahora eres una hija de Dios que conoce su autoridad. Ahora eres un soldado del reino que sabe cómo usar su arma más poderosa, la oración respaldada por fe. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y hoy Él te está llamando a un nivel más profundo, más poderoso,
más efectivo de oración. Él te está llamando a dejar atrás los viejos patrones y a abrazar la verdad de su palabra. Él te está llamando a orar como una hija del Rey, no como una mendiga sin esperanza. Él te está llamando a usar tus palabras para edificar, no para destruir, para declarar vida, no muerte, para sembrar fe, no duda. ¿Responderás a ese llamado? ¿Tomarás la decisión hoy de cambiar tu manera de orar? ¿Te comprometerás a examinar tus palabras, a alinearlas con la palabra de Dios, a declarar verdad en lugar de mentiras? Porque si lo haces, amada, si genuinamente lo haces, tu vida nunca será la misma. Tu vida de oración nunca será la misma. Y el impacto que vas a tener en el reino de Dios va a ser mayor de lo que jamás imaginaste. Que el Espíritu Santo te guíe en este viaje. Que Él te dé sabiduría para discernir las palabras correctas. Que Él te dé valor para cambiar los patrones viejos. Que Él te dé fe para creer que cuando oras correctamente, el cielo responde. Y que Él te use a través de tus oraciones para traer su reino a la tierra, para manifestar su gloria, para ser un instrumento de su poder en esta generación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con sabiduría en la oración. Te bendigo con autoridad espiritual. Te bendigo con fe que mueve montañas. Te bendigo con palabras que edifican, que sanan, que transforman. Y declaro sobre tu vida que desde hoy tus oraciones van a tener un poder que nunca antes han tenido, porque vas a orar desde la verdad. Vas a orar desde la fe. Vas a orar desde tu identidad en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y ahora, si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo te habló, escribe amén en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Porque hay muchas personas que están orando sin ver resultados y necesitan entender que tal vez, solo tal vez, sus propias palabras son lo que está bloqueando la respuesta de Dios. Comparte este mensaje. Sé un instrumento para que otros también descubran el poder de orar correctamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, amén.